tardes a todas y a todos, bienvenidas y gracias por asistir a la cuarta sesión de estos seminarios que constituyen la propuesta de formación de l'ACA, la Asociación de la Crítica de Arte a Cataluña, y que este año se realizan online por la pandemia. Mi nombre es Neus Miró, soy historiadora del arte, comisaria freelance y miembro de l'ACA, y junto a Oriol Fontdevila, también miembro de l'ACA y la Junta Directiva, hemos diseñado esta propuesta de formación que titulamos De la insoportable ligereza del pasado del arte. El objetivo e intención era abordar una serie de casos recientes donde existe una necesidad y una voluntad por escribir y o relatar ciertos capítulos o ciertos hechos de una historia del arte heredada, bien a partir de textos o bien a partir de proyectos como puede ser una exposición o una web, una site. La sesión de hoy se titula Historia del arte por el cambio y nos acompañan Julia Ramírez y Jaime Bindel. Jaime Bindel es profesor de Historia en el Instituto de Historia del Arte y Patrimonio en el CSIC y Julia Ramírez, historiadora, crítica de arte y profesora en la Universidad de Barcelona. En la sesión de hoy abordaremos la relación que ha existido y las características de esa relación entre los movimientos sociales y las prácticas artísticas contemporáneas, aunque haremos un recorrido un poco también histórico, a partir de casos de estudio o recientes o no tan recientes como el 15M, del cual el año que viene se va a celebrar el 10º aniversario y que se puede considerar como paradigmático de algunas de las dinámicas que se establecen entre movimientos sociales y práctica artística. Tanto Julia como Jaime han estudiado e investigado estas manifestaciones a lo largo de sus trabajos, entre los cuales podemos destacar las publicaciones Utopías artísticas de la revuelta de 2014 de Julia Ramírez y La familia Lavapiés, arte, cultura e izquierda radical en la transición española de Jaime Bindel, que se publicó en el 2019. El formato del seminario, de la sesión, será como el habitual que si nos habéis seguido estas últimas sesiones, donde cada uno hará una presentación del material, que será aproximadamente de unos 30 a 40 minutos, de forma sucesiva. Y luego al final de esas dos presentaciones abriremos el debate a los asistentes, al público, al cual os animamos a participar y a plantear las cuestiones y preguntas durante toda la sesión si queréis. Esas preguntas o comentarios los podéis realizar a partir de escribirlos en la pestaña que dice preguntas y respuestas en la parte inferior del Zoom. Y sin ya nada más, paso la palabra a Jaime, que va a ser el primero en exponer su charla. Bien, pues en primer lugar agradecer muchísimo la invitación a la ACA. Voy a tratar de ceñirme al tiempo estipulado, 30 a 40 minutos. Lo que he preparado es una suerte de genealogía o de pequeña historia del activismo artístico que trata de conciliar una cierta aproximación teórica a lo que han sido algunos de los principales debates en torno a la articulación entre arte y política a lo largo del siglo XX y de los inicios del siglo XXI, con el abordaje de varios casos de estudio, particularmente vinculados al contexto latinoamericano y también brevemente al contexto español, que se situarían en la órbita de ese activismo artístico. Por tanto, voy a iniciar mi presentación con esa aproximación más teórica, centrándome sobre todo en dos autores, el primero de ellos Walter Benjamin y el segundo de ellos Jacques Rancière, y luego voy a abordar los casos de estudio del contexto latinoamericano en primer lugar y finalmente unas breves pinceladas del contexto español para dar paso también a la presentación de Julia. Este primer bloque de mi charla lo he titulado Walter Benjamin, la reproductividad técnica y el arte politizado. Como supongo que quizás algunos de vosotros conozcáis, Walter Benjamin publicó en el año 1936 su ensayo La obra de arte en la época de su reproductividad técnica, donde trataba de pensar cómo las nuevas invenciones en el campo técnico de la producción cultural, particularmente el cine y la fotografía, contenían toda una serie de novedades en términos históricos, pero también estéticos, que podían ser decisivas desde el punto de vista político, ¿no? En particular, Benjamin pensaba acerca de las posibilidades que esas invenciones, el cine y la fotografía, podían tener
en relación con la política de masas que atravesaba las primeras décadas del siglo XX y las tensiones que confluían en ella. En particular, Benjamin trató de esbozar en ese ensayo que acabo de mencionar una teorización de algunos usos, particularmente de la cámara cinematográfica, en el contexto de las vanguardias soviéticas de los años 20. Traigo aquí una imagen de la película de Bertov, El hombre de la cámara, que justamente da cuenta, ¿no?, de esa articulación entre el cinematógrafo, la política de masas y la revolución comunista, y que podríamos leer como una suerte de revisión de lo que es una de las imágenes más conocidas de la historia del pensamiento político moderno, que es la portada o el frontispicio del Leviatán de Thomas Hobbes, un tratado del siglo XVII que ha servido para componer una imagen de la política soberana moderna, donde el cuerpo del soberano, según veis en la parte superior de la imagen izquierda, contiene los cuerpos anónimos e indiferenciados del conjunto de la multitud. De alguna manera, lo que plantearía Benjamin en este ensayo del que os acabo de hablar es la posibilidad de redefinir esa política soberana, esa relación entre el soberano y la multitud, desde la capacidad que la cámara cinematográfica y sobre todo la cámara fotográfica daban a la multitud para autorrepresentarse y de alguna manera sustraerse a esa omnipotencia de la imagen del soberano en Hobbes. De todas formas, el referente principal de la obra de Benjamin para contraponer la política comunista del arte a unos usos más conservadores o incluso reaccionarios de las nuevas técnicas de producción cultural era obviamente el fascismo, ¿no? O sea, el ensayo de Benjamin aparece atravesado por esa contraposición entre comunismo y fascismo que supongo que algunos de vosotros habréis conocido ya previamente. En el caso del fascismo, del nazismo, estos regímenes totalitarios lo que hacían era redefinir esa política soberana que identificamos en la imagen del Leviatán desde el punto de vista de nuevas formas de supeditación al liderazgo ¿no?, del Führer, ¿no?, o del Duce, ¿no?, que a su vez resignificaban también algunos referentes de las artes escénicas, como por ejemplo los dramas wagnerianos del teatro de Bayreuth, ¿no?, que se había desarrollado durante el siglo XIX y que aparece de alguna manera constelado en esta diapositiva que os traigo. El final del ensayo de Walter Benjamin establecía una contraposición un tanto enigmática, ¿no?, entre la política artística del comunismo y la estetización de la política en los regímenes fascistas. Supongo que algunos de vosotros habréis conocido también con antelación ya este final del ensayo de Benjamin, cuando él dice: de esto se trata en la estetización de la política puesta en práctica por el fascismo, el comunismo le responde con la politización del arte. Desde mi punto de vista, lo que estaba queriendo decir ahí Benjamin es de qué modo la introducción de las técnicas de producción cultural como el cine y la fotografía dejaban en un lugar radicalmente diferente al espectador en el caso del fascismo y en el caso del comunismo. En el primer caso, cuando hablaba de estetización de la política, estaba pensando sobre todo en producciones cinematográficas como El triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, donde el registro técnico de un determinado acontecimiento, como por ejemplo los mítines de Nuremberg, pues condicionaba el propio reparto sensible de los cuerpos en el espacio de acuerdo, digamos, a este alineamiento cuasi militar que observamos en la imagen de la izquierda. Por contraposición, la politización comunista del arte, que era la tesis que obviamente defendía Benjamin, se relacionaría, y él pone este ejemplo de hecho en el ensayo, con películas como Miseria en Borinage, donde justamente la introducción, en este caso de la cámara cinematográfica, con el objeto de realizar un documental sobre las huelgas mineras que estaban teniendo lugar en esa parte de Bélgica, en lugar de supeditar el acontecimiento al registro fílmico, como sucedía en las películas de Riefenstahl, lo que hacía era detonar un acontecimiento político. Benjamin cuenta la anécdota por la cual, cuando fueron a generar como una suerte de reedición de una huelga obrera que había tenido lugar meses antes, lo que sucedió es que la gestación de esa reedición, de ese reenactment, dio lugar a un nuevo acontecimiento político, ¿no? Hubo obreros que no sabían que se trataba de la filmación de un documental, que se unieron a ese, digamos, a ese cortejo de obreros que estaban siendo documentados por Ivens, y se gestó un acontecimiento político nuevo en el contexto de la propia filmación. Al margen, digamos, de esta cuestión histórica que acabo de rescatar a propósito del pensamiento de Benjamin, creo que desde nuestra perspectiva actual
sería interesante pensar, como digo, más allá de esa confrontación histórica entre el comunismo y el fascismo que atravesó los años 30, pensar en esta contraposición entre la estetización de la política y la politización del arte como dos regímenes de experiencia sumamente diferenciados, ¿no? Que dejaban al espectador en un lugar completamente diferente. En el caso de la estetización de la política, en un lugar supeditado al registro técnico de los acontecimientos; en el caso de la politización comunista del arte, en un lugar activo, ¿no? Donde, digamos, la introducción de nuevos medios técnicos de producción cultural como el cine y la fotografía detonaban acontecimientos políticos nuevos, ¿no? Obviamente esta última idea es la que me va a interesar también recuperar más adelante para abordar el activismo artístico. En todo caso, antes de pasar, digamos, a ese análisis de algunas prácticas del activismo artístico, probablemente si hay un autor reciente que ha pensado sobre estos regímenes de experiencia del arte, es decir, en qué lugar dejan al espectador las diferentes prácticas artísticas, ese ha sido Jacques Rancière. Este filósofo francés tiene un libro que os recomiendo que podáis leer, titulado El espectador emancipado, donde frente a ciertas tematizaciones de la figura del espectador, pienso por ejemplo en el concepto que manejaba Guy Debord, ¿no? El espectador como un ser alienado, pasivo, ¿no? Que se enfrenta a las imágenes y al mundo de una manera alienada. Bien, lo que hace aquí Rancière es pensar de qué manera el el espectador puede asumir un papel activo, ¿no? En la relación que mantiene con las imágenes o con las obras de arte. En ese sentido, Rancière ha defendido lo que él denomina el régimen estético del arte en contraposición a otros dos regímenes. En primer lugar, el régimen pedagógico o mimético del arte y, en segundo lugar, el régimen archiético del arte. Voy a explicar ahora muy brevemente a qué se refiere Rancière con estos tres regímenes. En primer lugar, voy a abordar el régimen estético, que es el que él relaciona justamente con esta participación activa del espectador en la conformación de los significados, ¿no? O en la experiencia artística del arte. Desde el punto de vista de Rancière, la suspensión estética que genera el Museo del Arte, la descontextualización de formas como puedan ser el torso Belvedere o el propio ready-made de Duchamp en el contexto del museo, da lugar a un espacio de libertad por el cual existe, digamos, una falta de correlación entre lo que serían las intenciones de un determinado artista, la función social que pudieran tener esos objetos al margen de la esfera del arte, o incluso la forma que adoptan esas obras de arte y el sentido que pueden tener para el espectador. Basándose en las cartas sobre la educación estética de Schiller, Rancière defiende que esa distancia estética puede generar un margen de libertad para que el espectador genere formas de aprehensión estética de esos objetos que, como digo, no respondan necesariamente a las intenciones del autor. Esta cuestión, en realidad, tiene que ver también con el deseo que plantea Rancière de establecer una discusión con cierta sociología del arte, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de la sociología marxista, pero también en el caso de Bourdieu, tiende a establecer una relación directa entre determinadas posiciones de clase, es decir, la pertenencia a una determinada clase social y el tipo de sensaciones que se corresponden con esa clase social, ¿no? Rancière impugna esa visión de las cosas a partir de ciertas anécdotas, como por ejemplo unos carpinteros que en el contexto del siglo XIX francés de repente dejan su trabajo para alzar su mirada sobre una imagen en perspectiva, ¿no? Que de alguna manera se asocia con la que tenían los aristócratas en los jardines de palacio, que una mirada ortodoxa desde un punto de vista sociológico consideraría como una forma de alienación por la cual esos carpinteros, o si queréis también estos cuchilladores, ¿no? Del cuadro de Caillebotte, estaban asumiendo una pasión y una percepción de la realidad que correspondían con otra clase social. Desde el punto de vista de Rancière, justamente la política y el disenso que introducen las obras de arte consiste en eso, en tener una experiencia contemplativa por parte de clases sociales que en principio, digamos, están dedicadas al trabajo manual. Pero al margen, digamos, de esa defensa del régimen estético, Rancière cuestiona algunas formas del arte político, del arte politizado de la modernidad, que él asocia con lo que denomina el régimen mimético o el régimen pedagógico del arte. Voy a tratar de explicar ahora brevemente en qué consiste esto. Desde el punto de vista de Rancière, obras como estas que tenéis en la diapositiva darían por sentado que el artista se sitúa en un lugar, si se quiere, de cierto privilegio o de un conocimiento diferenciado respecto a lo que es el espectador, ¿no? Es como si David, en el cuadro del juramento de los Horacios, o Hans Haacke, en una obra que relacionamos con la crítica institucional,
quisieran revelar una verdad al espectador, ¿no?, que incitara que éste se mimetizara con una serie de comportamientos políticos que de alguna manera defendería el propio autor, ¿no? En el caso de David, esos comportamientos políticos tendrían que ver con la predominancia de la virtud y la adhesión a la familia o al Estado por encima de los sentimientos, ¿no? Y en el caso de Hans Hacke, con la revelación de los intereses inmobiliarios, ¿no?, en la isla de Manhattan y la vinculación entre esos intereses inmobiliarios y el patronato de ciertas instituciones artísticas, ¿no? Desde el punto de vista de Rancière, como digo, este tipo de concepción del arte político otorga por anticipado una eficacia según la cual pareciera que por el hecho de que se nos muestren ciertas virtudes éticas, como el caso de David, o ciertas verdades respecto, digamos, al funcionamiento del capital inmobiliario en el mundo actual, con eso bastara para que tomáramos un papel activo en cambiar la realidad, ¿no? Eso es algo que Rancière critica, y frente a eso pues defiende, ¿no?, esta idea del régimen estético como un espacio de libertad que nos darían las obras de arte en el espacio del museo. Habría aquí que formular algunas críticas al planteamiento de Rancière a propósito de ciertos desarrollos de la crítica institucional que sí que otorgan herramientas concretas a los movimientos sociales para tener esa incidencia social directa, ¿no? Por ejemplo, traigo esta obra de Michael Asser, Renovación igual a expulsión, que es un proyecto que Asser desplegó en el Museo de Villeurbanne, en una ciudad próxima a Lyon, y que consistió en poner a funcionar nuevamente los hornos de fundición que habían ocupado el espacio de este nuevo museo de esta ciudad francesa, con la intención de generar estas pequeñas placas de metal que posteriormente el propio Michael Asser cedía gratuitamente a movimientos sociales que luchaban por el derecho a la vivienda en esa zona en un barrio de esta ciudad de Villeurbanne, ¿no? De modo que aquí la crítica institucional relativa al modo en que la reconversión de ciertas instalaciones industriales como este horno de fundición en un museo, ¿no?, que es una cuestión recurrente en el arte crítico de las últimas décadas, no se quedaba simplemente en la denuncia de esos procesos de reconversión hacia el sector cultural y turístico de este tipo de infraestructuras, sino que dotaba a los movimientos sociales de un medio concreto para poder también financiar, a través de la venta de estas pequeñas placas con la firma del artista, las acciones que estaban realizando para resistir a esa deriva especulativa y al alza en los precios del alquiler que se había derivado justamente de la implantación o de la generación de un polo turístico en torno al Museo de Arte en el que el propio artista estaba operando, ¿no? Por otra parte, otra de las críticas que plantea Rancière tiene que ver con lo que él denomina el régimen ético del arte, ¿no? En este caso, sus dardos no se dirigen contra la crítica institucional o, digamos, ese arte de corte político a lo David, que os mostraba hace un momento, sino contra otras posiciones estéticas de la modernidad, como por ejemplo la defendida por Rousseau, que tiene que ver con la disolución del espacio de la representación y la creación de un arte comunitario, ¿no? En el caso de Rousseau, esa idea del arte comunitario se vincularía con la fiesta cívica, ¿no?, con el momento en el que la ciudad, pensemos por ejemplo en festividades como el carnaval, se expresa estéticamente a sí misma, diluyendo los diferentes estratos, ¿no?, culturales, sociales, ¿no?, de género, raciales o étnicos que conforman esa realidad tan variopinta como pueda ser la ciudad. Desde el punto de vista de Rancière, el problema de este tipo de expresiones artísticas, que por ejemplo también podríamos extender al happening, ¿no?, como un espacio, digamos, de arte participativo que diluye la diferencia entre el autor y el espectador, es que justamente genera una imagen de disenso, ¿no?, de la relación entre el arte y la política que él combate, ¿no?, que él combate. Esa misma crítica es la que él proyecta también sobre la estética relacional, de la que supongo que habréis oído hablar algunas de vosotras, ¿no? Esta tendencia del arte contemporáneo reciente, consistente, por ejemplo, en montar eventos como una suerte de picnic improvisado en el interior de un museo, es el caso de la obra de Rick Tiravanilla, donde justamente, digamos, esa creación de nuevos lazos comunitarios pues tendría que ver con la anulación de los disensos o de los conflictos que atraviesan al conjunto de la sociedad, ¿no? Es una idea que también ha sido finalmente rebatida por autoras como
Claire Bishop, ¿no?, en su crítica del arte participativo y el modo en que finalmente solo constituye comunidades democráticas sumamente precarias, o también por autoras más próximas a nosotras como Marina Garcés, cuando dice que en ocasiones la participación en este tipo de eventos supone la no implicación, ¿no?, en movimientos sociales con una perspectiva más ambiciosa de cambio estructural, ¿no? De hecho, por otra parte, a Rancière le preocupa que este tipo de experiencias del arte comunitario diluyan ese carácter singular que tiene la experiencia estética, la distancia estética de la que os hablaba hace un rato, ¿no? Y, por ejemplo, cuando rescata algunas de ellas, rescata planteamientos como este de campamento urbano, GNU, que es un proyecto de 2003, donde junto, digamos, este tipo de actividades de discusión para redefinir los conceptos de belleza y otra serie de conceptos artísticos desde una perspectiva comunitarista, que anule, digamos, esa idea del autor en un sentido clásico y romántico, pues la rescataba porque también, junto, digamos, a este foro de discusión, pues el proyecto contemplaba la construcción de una pequeña cabina, ¿no?, de un espacio de soledad que justamente, digamos, proyectara sobre la experiencia, pues esta distancia respecto al mundo que la asocia con el régimen estético, ¿no? Bien, lo que voy a plantear ahora en lo que queda de charla, particularmente a propósito de los casos procedentes del contexto latinoamericano, es que no necesariamente, al contrario de lo que parece presuponer Rancière, la disolución de la distancia que impone la representación en el arte que ha generado nuevas formas de comunidad durante las últimas décadas ha dado lugar a formas del consenso político, ¿no? Bien al contrario, particularmente en el contexto latinoamericano, ese arte comunitario, por llamarlo de alguna manera, lo que ha generado han sido experiencias sumamente disensuales y de confrontación política con el poder, ¿no? Y digamos es algo que a Rancière parece pasarse de por alto, ¿no? Aquí sintetizo un poco la crítica que voy a desarrollar ahora en torno a algunos casos concretos de estudio, ¿no? Digo, no siempre la disolución de la distancia estética o representativa en las prácticas del arte que genera comunidad o nuevas relaciones sociales se basa en el consenso. Al contrario, el activismo artístico en las últimas décadas muestra que esa disolución encarna lo que Rancière denomina la estética de la política. Esto es, la producción de disensos entendida como la introducción de nuevas voces, cuerpos, sujetos, palabras e imágenes en la esfera pública que cuestionan la hegemonía de los poderes políticos, ¿no? Y que además, por decirlo en relación a lo que comentaba al principio, desplazan la politización del arte desde la cuestión técnica que tanto interesaba a Benjamin y que comentaba al principio de mi presentación, hacia la producción de nuevos vínculos afectivos y sociales en el contexto del neoliberalismo, ¿no? O sea, si por algo se ha caracterizado el neoliberalismo ha sido por fragmentar mucho los vínculos sociales y afectivos, y lo que harían estas prácticas sería recomponerlos, ¿no?, pero además con una ambición política antagonista muy fuerte, ¿no?, de señalar, por ejemplo, la responsabilidad de diversos regímenes de América Latina en el genocidio de Estado que se perpetuó en algunas de esas naciones, ¿no?, durante las décadas de los 70 o los años 80. Bueno, algunas de estas investigaciones de las que voy a hablar ahora muy brevemente en los próximos minutos, pues las he abordado de manera más sistemática en algunos libros, como La vida por asalto, Arte, Política e Historia en Argentina entre 1965 y 2001, que escribí en solitario, y también en otros que se sitúan dentro de algunos de los proyectos impulsados por la Red Conceptualismos del Sur, una plataforma de investigadores a la que pertenezco durante los últimos años. En particular, dos libros son especialmente significativos en relación con lo que voy a contar ahora. El primero de ellos es Archivo CAD, Astucia Práctica y Potencias de lo Común, y el segundo de ellos, que tiene que ver con un proyecto expositivo que desarrollamos en el Museo Reina Sofía, Perder la forma humana, una imagen sísmica de los años 80 en América Latina. Voy a hablar de algunas de las experiencias que abordo en esos libros. La primera de ellas es el llamado siluetazo, que tiene que ver con una acción instigada por tres artistas, Rodolfo Guerreberri, Guillermo Quexel y Julio Flores, que contactaron con las Madres de Plaza de Mayo para gestar una suerte de taller improvisado en la esfera pública al final de la dictadura militar en el año 83. Las Madres de Plaza de Mayo supusieron una suerte de politización de esa esfera pública en Argentina durante el transcurso de la dictadura, ¿no? Y lo hicieron de una manera sumamente inteligente, ¿no?, en la medida en que ellas casi rescataron una visión esencialista de la maternidad para justamente subvertir la asignación de las madres al espacio privado y pasar a
a ocupar particularmente la plaza de Mayo con la intención de reclamar al Estado por la aparición con vida de los detenidos desaparecidos que habían sido digamos, desaparecidos, valga la redundancia, por parte de la dictadura militar. Pero lo que me interesa aquí es cómo esa propuesta de generar un taller improvisado de siluetas en una de las marchas de la resistencia dio lugar también a la gestación de un movimiento social que luego ha tenido mucha perduración en el tiempo, ¿no? Es decir, cómo estos cuerpos que cedieron su silueta para ser primero silueteados por otros manifestantes y luego proyectados sobre los muros de la ciudad, no sucedieron a la constitución del movimiento social, sino que aquí la propia práctica artística sirvió para constituir ese movimiento social. O sea, digamos, es la propia práctica artística la que genera afectos que dan consistencia en el tiempo al movimiento social. Bueno, como veis, fue una técnica sumamente sencilla, que si bien, como os comentaba hace un momento, fue sugerida por 3 artistas, justamente tuvo una potencia política radical en la medida en que muy pronto se perdió el origen artístico de la iniciativa y pasó a ser una herramienta apropiada por cualquier individuo vinculado, digamos, al movimiento social de los derechos humanos en Argentina y que se ha reproducido constantemente desde entonces hasta el momento presente. Por otra parte, es muy potente, ¿no?, el modo en que esta técnica, ya digo, sumamente sencilla y casi precaria, estableció una suerte de simpatía, ¿no?, corporal entre los cuerpos de las personas que cedían su silueta para ser silueteados y aquellos que habían desaparecido, ¿no? Aquí os muestro otra imagen. La imagen de la izquierda procede de esa tercera marcha de la resistencia, que es donde se improvisa este taller de producción de siluetas, pero la imagen de la derecha ya procede de una manifestación posterior, unos días posterior a la que os acabo de comentar, donde ya vemos cómo la multitud se ha apropiado de una herramienta visual gestada en principio por unos artistas, pero que adquiere vida propia como política visual del movimiento social y que además contribuye por sí misma a regenerar esos vínculos sociales, ¿no? Una idea que, sin embargo, también podría resultar interesante y que aquí sí que podríamos retrotraer a algunos de los planteamientos de Rancière es la idea de que, más allá, digamos, de la producción de vínculo social a través de la producción de siluetas, el modo en que se desplegaron a lo largo de las calles centrales de Buenos Aires en los días posteriores a los primeros siluetazos también tuvo un efecto sobre el sentirse mirado de los viandantes, ¿no?, que de alguna manera también revelaba cierta complicidad que el régimen había sabido extender con la política de detención, ¿no?, que muchas veces en el caso argentino se realizaba en plena vía pública, ¿no? Ya digo que hay muchos testimonios que hablan de este sentirse mirados e interpelados por las siluetas en los días posteriores a los primeros siluetazos que os acabo de relatar. Y una estrategia similar, ¿no?, de socialización de herramientas artísticas sumamente sencillas, en este caso de una consigna textual, la identificamos también en el contexto de la dictadura chilena de Pinochet, desde finales de los años 70 y durante los primeros años 80, en la práctica del no más. En este caso se trata de una consigna que socializaron los artistas del CADA, el colectivo de acciones de arte, un colectivo formado por Raúl Zurita, un poeta, por Yamel Altit, una novelista, y por los artistas Juan Castillo y Lotti Rosenfeld, que lo que hizo en este caso, como digo, es compartir, ¿no?, en el espacio público también bajo la dictadura militar, esta consigna, el no más, para que fuera reapropiada por la multitud en diferentes manifestaciones y complementada para generar diversos tipos de denuncias, ¿no? Nuevamente aquí, como sucedía en el siluetazo, digamos, la comunitarización de ciertas consignas artísticas frente a lo que planteaba Rancière, pues se puso al servicio no de la construcción de consenso político, sino de disenso político, además con un sentido muy radical de confrontación a la dictadura militar, ¿no? Y por otra parte también, como sucedía en el caso del siluetazo, la experiencia tuvo un recorrido político tanto mayor en la medida en que se perdió conciencia respecto a su origen artístico, ¿no? Y empezó a ser apropiada por literalmente cualquiera para denunciar diversas cuestiones relativas a la vida bajo la dictadura. Lo interesante en el caso del no más, como sucede con el siluetazo, es que la vida que ha tenido esa consigna ha excedido con mucho los límites del propio régimen dictatorial, ¿no? Y ha sido recuperada recientemente, por ejemplo, por la revolución de los pingüinos para
pedir por una educación pública y gratuita en Chile, por el movimiento contra la privatización de las pensiones, por el movimiento feminista, también por diversos movimientos ecologistas contrarios a la contaminación de las aguas, particularmente en las comunidades del sur de Chile, o incluso por el propio movimiento mapuche para denunciar los crímenes del Estado contra ese pueblo indígena que también, como sabéis, habita particularmente el sur de Chile, ¿no? Por tanto, las vidas, ¿no?, que tienen este tipo de consignas o de herramientas visuales tan aparentemente sencillas como el siluetazo o el no más, cumplen de alguna manera esos sueños, ¿no?, que articularon las vanguardias artísticas en Europa y Estados Unidos de confundir el arte con la vida. En este caso, si queréis, el arte con la política, probablemente en una escala que al menos hasta donde yo conozco, no se había corroborado, ¿no?, en las vanguardias y no vanguardias de los llamados países centrales, ¿no? Y esto es algo que me interesaría también como subrayar. Esa consigna del no más fue luego redefinida también desde una perspectiva feminista por esta asociación, Mujeres por la Vida, que realizó una acción llamada Somos Más en el contexto del plebiscito contra la perpetuación en el tiempo de la dictadura pinochetista que tuvo lugar a finales de los años 80. Y también me interesaba rescatar aquí estas acciones de Mujeres por la Vida porque se aprecia también esa internacionalización de ciertos recursos estéticos como puedan ser la producción de siluetas, en este caso para denunciar en el contexto chileno y no en el argentino, como veíamos hace un momento, la desaparición de personas, ¿no? En este caso, a diferencia de las siluetas argentinas, aparecían directamente con los nombres de los detenidos desaparecidos, ¿no? La importancia de este colectivo de Mujeres por la Vida en el contexto chileno tenía que ver también con que redefinían desde una óptica de izquierdas, ¿no?, lo que había sido la ocupación del espacio público por las mujeres momias, ¿no?, de la derecha pinochetista con anterioridad al golpe de Estado que acabó con el gobierno de Salvador Allende en 1973. Y finalmente, y esto es algo que rescatamos en este proyecto expositivo, Perder la forma humana, también nos hablaban, ¿no?, Mujeres por la Vida, de una cierta, una politización del sujeto mujer, ¿no?, en un país con, en fin, bastante misógino, tradicionalmente bastante misógino como Chile, el contexto de la dictadura de Pinochet, ¿no?, que también dio lugar a inserciones gráficas como esta imagen de una viuda, ¿no?, por el colectivo CADA, o por la resignificación de un baile tradicional chileno como la cueca sola, donde normalmente era el varón el que seducía a la mujer, ¿no? En este caso, en la fotografía que veis en la parte superior central de la imagen, es una mujer viuda la que juega ese papel activo de seducción del hombre, ¿no? Pero en este caso es un hombre que está ausente, ¿no?, porque justamente lo que evoca es la figura de los detenidos desaparecidos. Y también, ya para concluir este breve itinerario, ¿no?, que os he planteado por algunas prácticas del contexto latinoamericano bajo dictadura, pues traía esta performance, ¿no?, de las yeguas del Apocalipsis, donde también resignifican el erotismo de la cueca, ¿no?, en este caso no desde una perspectiva feminista, sino desde una perspectiva queer, o sea, en este caso son dos homosexuales, dos maricas, como les gusta definirse a sí mismos a Pancho Casas y Pedro Lemebel, los que establecen, digamos, esa complicidad erótica, ¿no?, que además tiene varias capas de sentido, porque en primer lugar genera una interpelación al propio movimiento de derechos humanos en Chile, ¿no?, que había obviado el hecho de que algunos de los detenidos desaparecidos lo eran por su orientación sexual y no necesariamente por su filiación política, ¿no?, y que por otro lado pues generaba también esta suerte de complicidad material a través de la sangre, ¿no?, que no se alcanza a ver probablemente en la imagen, pero sobre ese mapa de América Latina, que obviamente aludía también a las prácticas de signo colonial o neoimperialista que estaba sufriendo la región en ese momento, pues hay toda una serie de cristales, de botellas de Coca-Cola que hacían sangrar mientras bailaban esta cueca los integrantes de las yeguas del Apocalipsis, hacían sangrar sus pies y su sangre se entremezclaba, ¿no?, en un momento en el que también los homosexuales estaban siendo señalados en Chile con motivo de la crisis del SIDA, ¿no? Por tanto, digamos, hay toda una serie de capas que se superponen también en esta performance de las yeguas del Apocalipsis, ¿no?, que
que enriquecen todavía, digamos, más esa politización del arte, ¿no? En torno, en este caso, al movimiento de derechos humanos, pero desde esa óptica queer que os acabo de rescatar, ¿no? Y bueno, ya para concluir mi presentación y no alargarme mucho más, pues voy a plantear algunos breves apuntes acerca de cómo resuenan algunas de las cuestiones que he venido comentando hasta aquí en el caso del Estado español. Bueno, para ello he rescatado en primer lugar esta imagen de Joan Antoni Toledo. Es una litografía. Joan Antoni Toledo era uno de los integrantes, miembros fundadores del equipo Crónica, ¿no? Que en el contexto de la dictadura franquista, pues también imaginó, ¿no? Este grabado que veis en la parte izquierda de la imagen y que nuevamente nos retrotrae, ¿no? A esa visión de la política soberana moderna que veíamos en el Leviatán de Hobbes y que luego fue resignificada por el fascismo y el nazismo y que aquí obviamente interpela a lo que eran los procesos de adoctrinamiento, ¿no? Y de consentimiento que mantenían en el poder a la dictadura franquista en el contexto del Estado español, ¿no? Creo que la resonancia, ¿no? Que tienen en este caso las imágenes que veíamos de los dramas wagnerianos y de los mítines nazis, pues también es bastante potente, ¿no? También traía esta otra imagen que tiene que ver con la investigación de la que hablaba Neus en su presentación, la investigación que he dedicado más recientemente, ¿no? A ese polo maoísta de gestación de una oposición al régimen en el contexto de la izquierda radical, ¿no? Del tardofranquismo, y que nuevamente se remonta también a la política de masas como un elemento vertebrador de la modernidad, ¿no? Y a la capacidad que puedan tener ciertas prácticas artísticas y culturales para incidir en ella. En este caso se trata de la portada de la revista Viento del Pueblo, un número que fue gestado, producido por los miembros del CUBRI y también por algunos integrantes de la familia de Lavapiés. En ambos casos están vinculados al FRAP, que era una organización de la izquierda maoísta, vinculada a su vez a otras organizaciones como el Partido Comunista Marxista-Leninista y también a la Unión Popular de Artistas, que si os fijáis lo que hace es asimilar en este caso las masas a esos peones, ¿no? Que en base, digamos, a esta metáfora ajedrecista, pues tratan de derrocar, ¿no? A la figura del rey a través de un jaque mate sangriento, ¿no? Sabéis que el FRAP con posterioridad realizaría también algunas acciones, ¿no? Que fueron calificadas como terroristas por el régimen y que trataban de prolongar, ¿no? Lo que había sido la confrontación de bloques de los años 30, ¿no? Con el referente fuerte de la guerra civil en el contexto del tardofranquismo, ¿no? Para reactivar, digamos, esa política de masas de signo comunista y pensar cuál podría ser la praxis artística y cultural en ese contexto. Ciertamente, lo que podemos plantear a día de hoy, y esto me sirve como para dar paso también a la presentación de Julia, es hasta qué punto esas expectativas de emancipación radical que estaban presentes en las prácticas artísticas y culturales del tardofranquismo se han visto o no defraudadas con el transcurso de los años, ¿no? De alguna manera, el pacto transicional, que fue tempranamente cuestionado, por ejemplo, por la propia familia de Lavapiés y ámbitos culturales de la extrema izquierda, ¿no? Que veían en esa transición hacia la democracia una suerte de conversión lampedusiana, ¿no? Del régimen por la cual algunos intereses, particularmente intereses económicos, se mantenían intactos. Bueno, ese modo, ¿no? En que sucedió la transición ha sido parcialmente impugnado por ciertos movimientos sociales recientes en el contexto español como el 15M. No me voy a detener aquí en las políticas estéticas concretas porque supongo que lo va a hacer Julia con mucha más minuciosidad, pero sí que creo que no podemos dejar de entender el 15M
como una respuesta, digamos, a ese cuestionamiento de las formas del poder que estaba presente en la transición española, y también como un retorno de la política de masas, que es, si queréis, que ha sido un poco el elemento vertebrador de mi charla, desde una óptica diferente, ¿no? Desde una óptica que ya no se relaciona tanto con esa confrontación entre comunismo y fascismo que veíamos a propósito de las teorizaciones de Benjamin o de la película de Bertov que os mostraba al principio de mi charla, sino que más bien se relacionarían con esa necesidad de restituir los vínculos sociales que he planteado a propósito de las prácticas del activismo artístico en América Latina bajo los contextos de dictadura, y que de alguna manera se vería reeditado en un contexto sumamente diferente, por otra parte, en esta creación de nuevas comunidades de vida que acompañó al 15M, ¿no? Junto a otro tipo de prácticas artístico-políticas como la generación, por ejemplo, de asambleas de barrio u otro tipo de intervenciones en la esfera pública, sobre las que supongo que volverá Julia en un momento. Y bueno, para concluir, diría que la paradoja es que la traducción política o algunas de las traducciones políticas de la contestación, ¿no? Que generó el 15M, lamentablemente, en algunas de sus concepciones de la política moderna han retornado sobre esa percepción o esa visualización del soberano jovesiano, ¿no? Por el cual pareciera que la singularidad que se articulaba con la política de masas en una experiencia como el 15M vuelve a quedar relegada a la ubicación de los cuerpos anónimos, ¿no? y anómicos, diría, en este mapa de España que podemos ver a espaldas de Pablo Iglesias, ¿no? el secretario general de Podemos, que de alguna manera, frente, digamos, a esa articulación entre la masa y la singularidad que caracteriza a experiencias multitudinarias como el 15M, pues parece retornar sobre esa concepción soberana del poder que aparecía en la imagen de Hobbes que recuperaba al principio de mi charla. Y bueno, básicamente sería eso lo que quería contaros. Muchas gracias, Jaime. Retomaremos los comentarios y el debate de algunas cuestiones que has comentado, que me parecen súper interesantes, sobre todo como los afectos, ¿no? Cómo se producen esos afectos entre el artista o la estrategia visual y las comunidades. Lo dejamos para luego. Y te paso la palabra a ti, Julia. Yo voy a hablar efectivamente del 15M, voy a centrarme en un periodo muy concreto de lo que fue el movimiento y voy a hablar de la acampada Sol y algunas de las formas en las cuales se articulan los discursos, digamos, políticos a partir de formas estéticas. Lo desarrollaré un poquito más a lo largo de la charla. Lo primero, decir que este momento de impugnación colectiva tiene lugar dentro de la crisis económica, social y política que se abrió en 2008 y en la cual una crisis financiera a nivel global daría lugar también a una crisis de deuda soberana en los países europeos, fundamentalmente a partir de 2010, y en el caso español también se sumaba la crisis de una burbuja inmobiliaria patria que daría también lugar a ciertas problemáticas situadas particularmente en el centro, como por ejemplo el caso de la vivienda. El 15 de mayo de 2011 se produjo, como muchas recordaréis, una manifestación llamada, siguiendo una llamada de una recién creada plataforma llamada Democracia Real Ya, a la cual se sumaron 57 ciudades y tras la cual en Madrid un pequeño grupo decidió hacer una sentada en la Gran Vía para poder cortar la calle. Fue respondido por la policía y a ello siguieron 28 detenciones. Este es el origen muy militante, un origen completamente ligado a un movimiento antirrepresivo de la Acampada Sol, puesto que después de estas 28 detenciones, un grupo de personas, un pequeño grupo de personas,
decide quedarse a dormir en la Puerta del Sol y enseguida empiezan a surgir los paralelismos con Egipto, lo cual les hace llamar a la periodista Olga Rodríguez, que había cubierto la primavera árabe durante los meses anteriores para el medio de información Periodismo Humano. Desde luego, las oleadas de insurrecciones del mundo árabe, que nos han sido relatadas fundamentalmente como luchas en contra de la dictadura, se correspondían a un mismo ciclo en el sentido de que también estaban contestando unas políticas de austeridad y unas políticas neoliberales que estaban siendo impuestas también en estos países. Sin embargo, el formato de acampada, por supuesto, en estos lugares tenía un sentido diferente y no solo hacía pensar en las arquitecturas del desierto, sino que se correspondía con asentamientos mucho más confrontativos, donde los grupos de trabajo, por ejemplo, tomaban la forma de un grupo dedicado a romper el suelo para poder generar piedras que lanzara la policía, que a su vez este grupito que hacía las piedras se las entregaba a otro grupito que las lanzaba, ¿no? Entonces, Disculpa, Julia, ¿estás pasando imágenes? Es que no se ven, se ve solamente la primera. ¿ahora veis a Lehman Brothers? Sí. Vale, bueno, pues esta era la imagen de la caída de Lehman Brothers, que a mí me gusta bastante porque es como que el cartel se está cayendo, ¿no? Hay como una especie de... que la imagen representa ese propio momento de caída del gigante financiero, también con este trabajador que se está tapando la boca, ¿no? Como consciente de la gravedad de la situación. Y luego había pasado a esta imagen hablando de el tema de la ciudad simbólica, que desde luego está siendo tomada de Egipto. Y entonces comentaba cómo la acampada de Tahrir tiene un sentido mucho más confrontativo que las acampadas occidentales, y es que la acampada que va a surgir en los días siguientes en la madrileña Puerta del Sol va a cumplir un rol fundamental de traducción cultural, digamos, de traducción cultural entendiendo también las formas del activismo como un particular lenguaje que se va transmitiendo y que va también cambiando. Y la Puerta del Sol madrileña supone un traslado del formato de la acampada propia de la primavera árabe, que era una acampada mucho más confrontativa, como hemos comentado, también menos ligada a la contracultura, a un formato que será después explorado hasta la saciedad en el mundo occidental, que es el de las acampadas tal y como las hemos conocido en nuestras fronteras. Y son acampadas mucho más marcadas por lo contracultural, y también son acampadas en la cual aparece un elemento que se va a convertir en central, que es el elemento de la asamblea y del cual hablaremos un poco más adelante. Del contexto egipcio se toma una forma de proceder, que es la de situar una acampada de protesta, un campamento de protesta, en el centro mismo de una ciudad, ocupando así un escenario enormemente visible, con construcciones precarias, carteles precarios y una multitud que decide vivir en este espacio no solo público, sino también, como hemos comentado, enormemente central, puesto que además no solo se trata de acampar en una plaza visible, sino también acampar en la plaza más visible que se pueda de la capital del país, que es algo que se había hecho durante la primavera árabe y que se repitió en el Estado español, aunque pronto se sumarían ciudades de otros lugares, como por ejemplo de manera muy temprana Barcelona. Esta arquitectura precaria, que podemos rastrear en una arquitectura vinculada a las tradiciones nómadas del desierto, va a tomar la forma en la Puerta del Sol madrileño de una cubierta realizada a partir de lonas de obras dispuestas de manera como aparentemente espontánea. De hecho, uno de los primeros acampados, el poeta Nacho Miranda, comenta, y voy a leer lo que él comentaba, decía: aparecieron carpas azules, no se sabe de dónde. Yo recuerdo que no me organicé con nadie, no hablé con nadie de cómo se debía hacer nada. Igual había algo que ya estaba planificado, pero yo no tenía conciencia de eso. Creo que no era así, pero el material estaba ahí. Entonces, estas lonas de obra van a constituir uno de los primeros elementos que van a marcar el espacio de la plaza, una de las llamadas
plazas duras en la cual hay un entorno que parece a primera vista no ser para nada acogedor como para llamar a la convivencia y que sin embargo va a albergar lo que podemos considerar una especie de ciudad simbólica. La plaza se cubre con lonas de obra. Esto es la tarde del día 17. Es importante resaltar cómo es en el momento en el que el evento se hace masivo, cuando se comienza con la labor de construcción, con la labor de alteración a gran escala del espacio de la plaza. Y el otro elemento que aparece de manera muy temprana es el cartón. La noche del 17 se comienza a barrer el suelo con trozos de cartón y después se dispone a pegar los trozos de cartón en el suelo para formar una especie de alfombra que funciona también como una manera de aislar del frío, puesto que en estos momentos todavía hace frío, especialmente por la noche. Las lonas de obra azul en lo alto, azul y blanca, según los distintos materiales encontrados. El cartón marrón en el suelo van a ser los cromatismos que van a marcar estas estéticas, que asimismo van a estar determinadas por lo recombinatorio y por lo azaroso de los materiales que se encuentran en una especie de espigado que recoge elementos por la ciudad para después utilizarlos para la construcción. Y vemos aquí a la izquierda, por ejemplo, una taza de váter, vemos rollos que habían sido utilizados por las tiendas textiles de la zona y que se convertirán en un material de uso repetido, contenedores de basura o bidones utilizados como para cimentar y toda una especie de multiplicidad de funciones de todos estos elementos que en palabras de Zuloaga suponen, del colectivo de arquitectos Zuloaga, suponen un proyecto arquitectónico enormemente coherente, puesto que, y ellos están aquí citando a Le Corbusier, igual de coherente es tener todos los vasos iguales en una casa que tenerlos todos distintos. Y entonces, en este sentido, el proyecto arquitectónico de la Acampada Sol sería enormemente coherente. Ellos también alaban la rapidez de cubrir de lonas la plaza y también este sistema enormemente flexible que permite ampliar el campamento según se van produciendo las distintas necesidades. Y este montaje del fotógrafo Francesco Maselli imagina toda la plaza cubierta por lonas de obra, como si la Acampada Sol pudiese crecer casi de manera infinita e incluso quizás ocupar toda la urbe. Seguimos con esta arquitectura precaria que a las personas que estábamos ya metidas dentro del mundo del arte contemporáneo no dejaba de hacernos pensar en Thomas Hirschhorn y sus loas de estas formas construidas en la emergencia. Y desde luego generaban un ambiente particular que hacía pensar en un zoco, en una medina o en un mercado y que parecía invitar a comportamientos radicalmente distintos a los que hasta ese momento se habían producido en la plaza, entendida como un lugar de paso o también como un lugar de encuentros entre amigos o de actividad comercial o laboral. El espacio sería en parte determinado por algunas comisiones y entre ellas destaca la Comisión de Infraestructuras. Pablo García Bachiller era un arquitecto, por ejemplo, que me voy a traer algunas figuras en momentos concretos de la presentación, un poco como personajes de este gran mosaico de experiencias humanas que fue la acampada. Pablo García Bachiller era un arquitecto que formaba parte de un colectivo radicado en Tabacalera y también en el Patio Maravillas, que se llamaba Autoconstrucción y que estaba dedicado a proporcionar capacidades técnicas a los centros sociales autogestionados. Y él hablará de cómo para él la acampada era una especie de centro social en el cual lo único que había variado era la escala. Para él solamente se había aumentado la escala. Esta comisión, trabajando también junto con los bomberos, que se implicaron de manera muy temprana en el campamento, a título de individuos, si bien no podían hacerlo como cuerpo, desde el principio comenzaron a establecer algunas medidas de seguridad, dibujando pasillos, como el que vemos en la imagen,
destinando una zona concreta para las ambulancias en caso de emergencia. Y cuando también la noche del día 16 hubo unas fuertes lluvias, establecieron incluso un estudio de pendiente de la plaza para ver cómo poder situar las distintas zonas de una manera más eficiente en caso de lluvia. La establecición de la división zonal se corresponderá con la organización del campamento, con un urbanismo, digamos, tradicional, en la cual hay una división por funciones que están ocupando distintas zonas. Hay puestos de alimentación, que terminan siendo 3 en la plaza. Hay espacios para la comisión de comunicación, espacios para la biblioteca, espacios para la guardería, espacios para los lugares de enfermería. Y como habréis probablemente pensado mientras estoy enumerando las distintas comisiones que van a tomar su espacio en la plaza a través de estos pequeños cubículos autofabricados, esa especie de estanes, la acampada tendrá una enorme centralidad a la cuestión de los cuidados y es como una especie de ciudad simbólica en la que gran parte del trabajo no es tanto un trabajo productivo como un trabajo reproductivo. Y es que si bien hay muchas comisiones dedicadas a cuestiones como legal, como educación, como comunicación, también muchas de ellas y quizás las más significativas tienen que ver con esta cuestión de la reproducción del espacio mismo y del cuidado de esta población flotante, de esta comunidad cambiante que todos los días y todas las noches oscila en torno al lugar. El espacio de sueño, la zona de descanso, es quizás el espacio más privado dentro de un lugar donde todo se produce ante miles de miradas de curiosos y de medios de comunicación. En esta zona se disponen los sacos de dormir y también las tiendas de campaña que asimismo suponen dentro de este espacio más privado el único espacio, digamos, un poco más protegido de la mirada ajena y que hará que en lugares como posteriormente la acampada de Occupy Wall Street se discuta acerca de si estos espacios suponen verdaderamente espacios privados y si realmente hay derecho, ¿no?, a establecer estos espacios privados en un lugar como este. Desde la noche del 17, la periodista Vanessa Romero relata haber visto cartografías y estos mapas no dejarán de producirse, ya que la espacialidad de la acampada va cambiando sin cesar durante el tiempo que dura el campamento. Los mapas funcionan como una forma de orientarse en la espacialidad compleja y densa que es la acampada, y hoy en día suponen instantáneas que nos permiten ver el grado de complejidad alcanzado por la acampada y también de alguna manera pueden entenderse como autorretratos de la acampada, formas de autorrepresentación de un movimiento social que está configurándose a partir de la práctica espacial. Y esta práctica espacial tiene todo el tiempo también el correlato del espacio en Internet que está siendo ocupado de manera paralela, no solo a través de la propia actividad en las redes sociales, sino también a partir de la ocupación de mapas en cartografías que son desde locales a escala internacional y que van desde lo real, digamos, cartografiando presencia física comprobable en el espacio, hasta también el espacio del deseo, instaurando acampadas que algunas de ellas nunca llegaron a ser más allá de la imaginación o la voluntad de la persona que realizó este marcaje en la red. Resulta interesante con la distancia que ofrece el tiempo, darse cuenta de que en realidad esta comunidad estaba funcionando también de manera más o menos inconsciente como una suerte de espectáculo. El sociólogo Stephen Duncombe ha desarrollado la noción del espectáculo ético, que para él es un espectáculo alejado de lo que podríamos entender según las consideraciones de filósofos como Guy Debord, y que sin embargo el espectáculo ético tendría una dimensión emancipatoria, una dimensión participativa y una dimensión democratizadora. Stephen Duncombe habla de cómo el movimiento de las plazas se caracterizaba
por haber elegido un escenario enormemente visible, que son estas plazas centrales a las cuales acudían numerosos espectadores todo el tiempo, armados por sus cámaras de teléfono móvil, que ya estaban extendidas enormemente, por las cámaras digitales, o simplemente contemplando como en una especie de particular turismo aquello que a su vez estaban retransmitiendo los medios de comunicación. La comunidad que se genera en Acampada Sol, como hemos comentado, es una comunidad cambiante, pero también es una comunidad muy autoconsciente que desde momentos muy tempranos se está entendiendo a sí misma como una especie de identidad nueva, como una identidad recién forjada a partir de la presencia compartida en el espacio. Y en esta comunidad, como había sucedido en comunas como la de Menilmontant por parte de los sansimonianos en el siglo XIX, que un día a la semana abrían las puertas para que todo el mundo pudiese contemplarles haciendo sus labores cotidianas, en la Acampada Sol las labores cotidianas de trabajos de cuidados estaban realizados de manera a veces incluso espectacular. El sociólogo Miguel Ángel Martínez habla de cómo personas barriendo continuamente o personas cocinando continuamente podían ser entendidas como una especie de performance, puesto que en un sentido práctico no era efectivamente necesario. Era más bien una especie de escenificación de civismo, una escenificación de cuidado y una escenificación que también pretendía contradecir los estereotipos que les acusaban de suciedad o de perroflautismo. Aquí vemos, por ejemplo, este grupo de personas barriendo la plaza, qué casualidad, 4 mujeres, que no puede dejar de hacernos recordar las performances de Mirle Laderman Ukeles, en las cuales hacía público el trabajo de cuidado de la casa, el trabajo de limpieza, que normalmente se desarrolla entre las puertas cerradas de un hogar. Esta comunidad, que se puede entender como una comunidad autoescenificada, en la cual cada cual hacía una especie de representación teatral de sí mismo, se expresaba a través de una palabra política infinita que se desarrollaba en una infinitud de carteles que también las multitudes acudían a leer, puesto que la plaza se había convertido en una suerte de libro al aire libre. La Comisión de Artes estaba dedicada casi en exclusiva a la labor continua de dibujar, pintar, realizar pancartas, y estas pancartas adquirirían distintos formatos y lo llenarían todo, configurando lo que, por utilizar una terminología que ha sido aplicada a la obra de Thomas Hirschhorn, puede entenderse como una arquitectura de palabras. Tendían a ser pequeñas estas pancartas, ya que todo lo grande tenía que ser consensuado en asamblea, y a veces tenían este formato mínimo, casi de post-it, que permitía una gran libertad de expresión y que parecía ser una materialización de la propia idea de la democracia como expresión directa de cada individuo, de cada persona. Y si bien en la Acampada Sol hay una recuperación clara de términos como democracia, como capitalismo, como mercados, etcétera, como austeridad, palabras que habían sido apropiadas por las clases políticas y por los medios de comunicación para dar un cierto relato acerca de la crisis y acerca de sus posibles soluciones, en la plaza también se daba una reapropiación del lenguaje ya como mero gozo y como mero sentido, mero vehículo poético. Y en ese sentido, por ejemplo, la palabra sol parece configurarse como un sinónimo de revolución, de libertad y de la propia experiencia gozosa de la plaza. En una especie de collage colectivo y en una especie de collage heterogéneo donde hay voces contradictorias y voces que retoman eslóganes antiguos dándole un nuevo sentido, o voces que retoman elementos de la cultura popular para, a través del humor, apropiarse de esta palabra política. Todos ellos configuran un gran continuo donde a veces hay ciertos anidamientos,
como por ejemplo en esta gran cartel publicitario de champú de L'Oréal, en el cual estableciendo un juego de guerrilla de la comunicación, L'Oréal se convierte en democracia real, y donde una de las pancartas más grandes hace referencia a esta imposibilidad de representación, ¿no? No nos representan, donde vemos a Himmler con orejas de Mickey Mouse y con el símbolo del euro, aludiendo a esta dictadura de los mercados financieros, y que bueno, me hace pensar también en algunas de las imágenes que ha traído Jaime. Otro de los lugares de anidamiento, digamos, de condensación de palabras, es el intercambiador de metro de la Puerta del Sol, un proyecto estrella del Partido Popular y que pasa a convertirse en un intercambiador de opiniones, y que de manera muy acertada supone el fondo sobre el cual se desarrollan las asambleas generales. Hay tanta material que mucho de él pasa directamente a la Comisión de Documentación y Archivo, que llevará a cabo una labor de catalogación durante los meses y años siguientes. Y toda esta actividad de palabra escrita tiene su correlato en las horas y horas y horas de palabra hablada que se desarrollan en la Asamblea, entendida como órgano de autogobierno de la acampada. Las asambleas generales van a ser un momento exhilarante, un momento luminoso, un momento de deslumbramiento, y sin embargo no van a dejar de toparse con toda una serie de dificultades relacionadas precisamente con el brillo que desprenden. Como veis, y Jaime hablaba también de un retorno de la política de masas, la Acampada Sol inaugura una práctica en Madrid de asambleas enormemente masivas, lo cual significa que gran parte de aquellos que participan no tienen experiencia con la práctica asamblearia, y por tanto se hace necesaria una labor continua de pedagogía que inicia a miles de personas, por ejemplo, en el sistema de signos asamblearios. Esta gran escala, sin embargo, también hace imposible que las asambleas tengan una operatividad real a la hora de que se puedan expresar las opiniones, y esto hace que algunos activistas hablen ya desde el día 17 de asambleas simbólicas. Si pensamos en por qué la asamblea es tan central, sin embargo, en la acampada, se convierte en uno de sus grandes símbolos, ya que a pesar de que muchos activistas expresan la frustración ante la dificultad de tomar decisiones, ante las intervenciones meramente catárticas, ante el alargamiento infinito de las discusiones, que también impide a muchas personas participar por tener responsabilidades laborales o responsabilidades familiares o trabajo de cuidados, ¿por qué, sin embargo, la Asamblea General tiene este protagonismo tan central dentro de la acampada? Y la respuesta probablemente está no solamente en el sentido de ritual de cohesión y también de ritual de disenso a veces, sino también en su sentido como gran performance que expresa el sentido mismo de la democracia como participación directa. Pero pese a la centralidad de la palabra, tanto en las pancartas como en la verborrea dilatada de las asambleas generales, una de las performances más impactantes de la Acampada Sol no tendrá discurso alguno, o si tiene discurso será un discurso que va mucho más allá de lo verbal. Cuando la Junta Electoral declara que a partir de las 12 de la noche, cuando va a comenzar la jornada electoral, la acampada se convertirá en un asentamiento definitivamente ilegal, esto es un poco rizar el rizo, pues ya desde el día 18 habían prohibido las acampadas. Cuando se realiza esta nueva prohibición, la Acampada Sol decide responder con un acto enorme de desobediencia civil no violenta. La plaza se llena, lo que sería el acto de desobediencia civil más grande desde el franquismo, o sea, desde el advenimiento de la democracia, y la multitud va a taparse la boca, algunos de ellos, para después destapársela, y va a hacer un gesto de agitar las manos con las palmas extendidas como en una especie de aplauso asambleario, mientras en silencio se dejan oír las 12 campanadas de la Puerta del Sol.
Este gran gesto de desobediencia civil es para el político Marcelo Expósito una especie de gran ritual de paso colectivo a la desobediencia civil y también marca la posibilidad de discurso que tiene el silencio. Esta gran performance marcará un punto álgido de la acampada que seguirá desarrollándose, incluso cuando al día siguiente, después de las elecciones, va a ganar de manera estrepitosa el Partido Popular, e incluso cuando con el correr del tiempo se van agudizando las discusiones acerca de cuándo desalojar la acampada, y estas discusiones van haciéndose cada vez más violentas, enfatizando también esta idea que comentaba Jaime, ¿no?, de cómo esta disolución de la autoría y estos espacios de comunidad no necesariamente son espacios de consenso. Cuando finalmente se decide desacampar, la acampada realiza de nuevo una gran performance de civismo y establece una especie de agencia ficticia de traslados que llaman Mudanzas 15M y que recoge todo de la plaza, llevándolo a centros sociales de la ciudad, y desarrolla de nuevo una gran y masiva labor espectacularizada de limpieza de la plaza. Esto marcará el final de la acampada de la Puerta del Sol, que dejará en un primer momento una placa conmemorativa donde ponía "dormíamos, despertamos", y un punto de información, ambos que serían desalojados por el Ayuntamiento el mes de agosto, coincidiendo con la visita del Papa a Madrid. De alguna manera, esta ciudad simbólica, como comentábamos al principio, quedará marcada como un momento mítico, un momento de fundación para un movimiento social que después seguiría desarrollando su labor y aumentando el vocabulario de protesta a partir de distintos elementos. Y si habíamos hablado de la A de acampada hasta ahora, que aquí, por ejemplo, estaría la acampada de la Plaza de Cataluña, podríamos hablar, por ejemplo, de la B de banco y de cómo se retoma la actividad de tomar el espacio de los bancos como lugar de protesta. Aquí esto es simplemente una acción del colectivo FLO 6x8 que toman los bancos como tablaos. Y bueno, no quiero tampoco detenerme demasiado. Podríamos hablar de la de democracia, que se sitúa en el centro después desde el principio, con la manifestación de la plataforma Democracia Real Ya, y que quizás con su nombre determina una parte del discurso, o la E de Scratche, que haría confluir con la conferencia de Jaime, haciendo un bucle a partir de todos estos lenguajes de activismo estético que se van resignificando y que van tomando distintos sentidos en distintos momentos del tiempo. Y podríamos hablar también de la M de marea, en la cual nos encontramos quizás todavía hoy con el resurgir de la marea blanca y sus movilizaciones tan recientes como el 29 de noviembre de este mismo año, y que nos hacen recordar que quizás todas estas instrumentales pueden seguir siendo una caja de herramientas, como se ha dicho desde algunos manuales activistas, que pueden seguir siendo utilizados en la actualidad. Y creo que no me he pasado apenas, así que un minutillo. Lo dejo aquí y muchas gracias. Muchas gracias, Julia. Gracias a los dos. Pues empezaremos. Bueno, hay una pregunta del público que seguramente es para Jaime. Si Claire Bishop hace un análisis crítico de lo relacional, ¿existe un estudio equivalente que cuestione ciertas prácticas de crítica institucional? Gracias. Pues es una muy buena pregunta. A ver, sobre crítica institucional hay muchísima bibliografía.
En concreto le recomendaría que pueda leer un volumen que publicó Traficantes de Sueños hace ya unos cuantos años, editado por Marcelo Espósito. Ahora no recuerdo exactamente el título, pero aludía justo a las líneas de continuidad y de ruptura en los desarrollos de las diferentes oleadas de la crítica institucional. Por ejemplo, ahí hay un artículo muy bueno de Brian Holmes donde analiza esta cuestión, subrayando cuáles eran los elementos fuertes, pero también las carencias en función de los diferentes contextos en que se gestaron de las de las sucesivas generaciones de la crítica institucional, ¿no? Por ejemplo, el impacto que tuvo el arte feminista en una revaluación crítica de la primera ola. A mí me parece que sería interesante, o una cuestión que me interesa particularmente es repensar las estrategias de la crítica institucional en una clave ecosocial a día de hoy. O sea, pienso que es una labor muy urgente y en la que hasta donde yo sé no hay demasiado trabajo realizado, al menos de manera sistemática, pero es como un proyecto de investigación que tengo en mente para el futuro más o menos inmediato. Entonces, como una buena referencia bibliográfica, que ya digo, rescata también aspectos críticos sobre el propio alcance de la crítica institucional, le diría que consulte este libro. Si tengo tiempo ahora lo reviso por internet y le puedo mandar la referencia bibliográfica concreta. Y luego, obviamente, el trabajo de Rancière, que acabo de comentar en la exposición, es crítico con la crítica institucional, sobre todo por esto que relataba, ¿no? Por las presunciones que otorgan de partida una eficacia política al hecho de denunciar tal o cual injusticia social en el ámbito artístico, ¿no? Una cosa que dice Rancière de manera muy provocativa es que en ocasiones no es la ignorancia que tenemos respecto a los males que atraviesan el conjunto de la sociedad lo que nos hace no activarnos políticamente, sino más bien la incapacidad real para dotarnos de los instrumentos que nos permitan ser eficaces en ese sentido, ¿no? Y desde ese punto de vista, para Rancière, la crítica institucional no aportaría gran cosa, ¿no? Y quizás en ese sentido sí que podamos leer algunas experiencias del activismo artístico como una suerte de contestación o de prolongación hacia la esfera pública de esa denuncia que ya había sido planteada anteriormente por la crítica institucional, ¿no? Pero ya digo, si quiere ahora le puedo pasar la referencia concreta. Un comentario que me gustaría a los dos, que has leído en los dos de diferente forma, son los afectos, es decir, tanto en la tuya, Jaime, como en la de Julia, en cómo se forja, es decir, de qué manera una estrategia visual, artística, pasa a ser comunitaria, pasa a ser adoptada, o sea, y de qué forma, o sea, ¿hay algún mecanismo de que por alguna razón el soletazo o el no más o algunas otras estrategias por ejemplo, todos los cuidados que hacía referencia tú, Julia, que se dieron en el 15M, es decir, si todos esos elementos, es decir, como una estrategia visual, por ejemplo, se convierte en comunitaria, ¿qué es lo que despierta eso? Bueno, yo en mi caso tampoco diría que son artísticas, ¿no? Yo no diría que el 15M fue para nada un movimiento artístico. Sí creo que ciertas herramientas del arte contemporáneo nos permiten entender el funcionamiento simbólico de algunas de las cosas del 15M y sobre todo en este caso concreto creo que la acampada entendida como un entorno de enorme poder simbólico y como un entorno de performatividad colectiva permite entender también cuáles son algunas de sus fuerzas y algunas también de sus limitaciones. Y desde luego, para personas que veníamos más del mundo del arte, parecía como una refutación, no sé qué pensará Jaime o cuál fue su experiencia, ¿no? De todas estas entornos de comunidad que el arte contemporáneo llevaba mucho tiempo predicando y que no terminaba de lograr construir, ¿no? O no de una manera más allá de algo de algún modo simulado o de algún modo efímero, ¿no?
Entonces parecía como una activación de muchos discursos, como esta fascinación por las formas de lo precario, esta fascinación por lo expandido, esta insistencia en la duración, ¿no? Que también había ya desde la Documenta 10 una duración enorme, ¿no? De todos estos eventos artísticos inabarcables, el horror vacui de artistas como el propio Hirschhorn, como que todos estos elementos se habían activado por parte de gente que no era para nada consciente de estos discursos artísticos y eran puestos en marcha de una manera verdaderamente efectiva y verdaderamente emocionante. Lo afectivo estaba completamente en el centro, en la acampada Sol, y si funcionó fue porque había un entusiasmo compartido que era masivo y que hacía que la gente trabajase sin cobrar durante jornadas agotadoras, que donasen comida hasta el punto de que cuando se desalojó el campamento hubo que almacenarla, que donasen libros hasta formar una biblioteca de 4.000 volúmenes. Es un poco lo que Christine Ross hablaba de según la parafraseando el escrito de la Comuna de París, el lujo comunal, ¿no? Esta especie de desbordamiento que implica un entorno donde hay algunas carencias, pero donde se produce un exceso de cosas que normalmente no tenemos, como comunidad, como generosidad, como entusiasmo, ¿no? Entonces el afecto no solamente era muy importante en la Acampada Sol, sino que sin el afecto que hubo no hubiese sido posible. Y de hecho, yo he estado últimamente realizando muchas entrevistas, las realicé en 2012, 2011, 2013 y ahora he vuelto a estar realizándolas y es rarísima la persona que no lo recuerda con muchísima emoción. O sea, hay casi una sensación de epifanía en muchas personas. Y me incluyo, ¿eh? Pero... Yo también me incluyo. Yo también me incluyo. Bueno, es una pregunta muy interesante, creo. Fíjate, en verdad pienso que durante bastante tiempo hemos tendido a tratar de construir una suerte de ontología de las prácticas del activismo artístico, ¿no? En el sentido de que hemos tratado de detectar qué elementos singulares hacían que esa práctica funcionara en lugar de otra, ¿no? Es como si hubiéramos trasladado la ontología de la obra de arte a la ontología de las prácticas del activismo artístico. Y en verdad pienso que en muchas ocasiones el alcance que tienen esas propuestas, que por ejemplo en el caso del siluetazo o del no más, eran muy simples en su definición desde el punto de vista material, tiene que ver con la consistencia y el alcance de los movimientos sociales en los que se saben insertar. Creo que esto es la clave. O sea, que hay que desviarla, que no hay nada, digamos, esencial a las prácticas artísticas que interfieren con los movimientos sociales que hagan que esas prácticas tengan más recorrido o menos, sino que muchas veces tiene que ver con la pura casualidad y con el recorrido que tienen esos movimientos sociales en sus diferentes contextos. Eso es muy claro en el caso de las dictaduras latinoamericanas y particularmente de estos dos ejemplos que he puesto, ¿no? Del movimiento de Madres de Plaza de Mayo y del movimiento de derechos humanos en Chile, ¿no? Y como comentaba en la presentación, justamente la paradoja que se produce ahí es que probablemente el siluetazo o el no más, que desde mi punto de vista son con toda probabilidad dos de las obras del arte politizado del siglo XX más efectivas, pues justamente su efectividad residió en que muy pronto se perdió la conciencia sobre el origen artístico, ¿no? de la propuesta, que es algo que en realidad ya estaba formulado, por ejemplo, en Benjamin, cuando habla del autor como productor, ¿no? O sea, cómo los nuevos medios de producción cultural van a ser tanto más relevantes desde el punto de vista social en la medida en que se pierda su rastro originario en el mundo del arte, ¿no? Es una idea que también, por ejemplo, retoma Brecht y demás, y que aquí es redefinida desde estos parámetros que he contado. Y luego, en relación con lo que comenta Julia respecto al 15M, bueno, estoy completamente de acuerdo con ella, o sea, me parecería una barbaridad y un error. No solo percibir el 15M como un movimiento artístico, sino incluso forzar esa afiliación entre, por ejemplo, las experiencias que estaban teniendo lugar en los contextos artísticos, incluida la estética relacional, y lo que ahí sucedió. Eso no quita para que incluso a pesar de las críticas que uno puede hacer a la estética relacional, sí que creo que tiene en común con el 15M la necesidad de restaurar esos vínculos afectivos que de alguna manera el neoliberalismo pues
pues ha escindido, ¿no? Eso sí que creo que es así, pero obviamente el alcance de las de las dos experiencias o de los dos acontecimientos pues es muy diferente y además probablemente está bien que así sea. Me interesa también muchísimo más lo que Julia comentaba respecto a la posibilidad de pensar el 15M dentro de una genealogía que se remontaría a esas ideas del lujo comunal del 19 y donde, por cierto, digamos, si uno revisa, por ejemplo, a un personaje como William Morris, que es fundamental para Christine Ross, que mencionaba también hace un momento Julia. O sea, digamos ahí la concepción del artístico justamente se caracterizaba por su inserción en el continuo de la vida cotidiana e incluso de la vida política, ¿no? Y no tanto por una importación de ciertas estéticas del mundo del arte, tal y como lo concebimos, al ámbito del activismo artístico o del activismo social, que creo que simplemente no va de sí, ¿no? O sea, está muy bien el paralelismo metafórico que, por ejemplo, Julia establece entre Gisborne y lo que sucede en las plazas, pero de ahí a plantear, ¿no?, una genealogía casi filológica que vaya a Gisborne a las plazas, pues creo que estamos muy de acuerdo en que eso no tiene ningún sentido, ¿no? Eso respondería. Hay otra pregunta, comentario o pregunta de un asistente. ¿Consideráis que el referéndum del 1 de octubre en Cataluña como acto de desobediencia civil y que se aguanta con el tiempo, además de 2.000 represaliados, 1.000 heridos y exiliados? ¿Podríamos hacer un relato como el que estáis explicando? Pensemos en los últimos acontecimientos, los paraguas en Hong Kong, las armillas amarillas en Francia. También me gustaría señalar una exposición itinerante Arte Guillotina, en la que participan artistas de todo el Estado español. ¿Lo conocéis? Bueno, quería, si no te importa, Jaime, voy a responder primero porque en el caso del Estado español, el primer referéndum lo realizó la Marea Azul y fue un referéndum muy cuidado y fue una estrategia que fue luego imitada por otras mareas, desde la Marea Verde hasta la Marea Blanca, con mucho éxito en Madrid. Entonces, tanto eso como el uso de un color, ¿no?, que es una estrategia que ya recomendaba el politólogo Gene Sharp para una revolución no violenta, son elementos que en el caso del Estado español podrían rastrearse desde las mareas y que yo creo que sí que hay una filiación, digamos, visual. Las conexiones políticas yo ya diría que es algo más complejo, ¿no? Y como hablaba Jaime, no siempre las similitudes o una genealogía filológica, digamos, se corresponde con el sentido político o tampoco con el éxito de los movimientos, y yo creo que son movimientos diferentes que se corresponden a ciclos diferentes, pero por supuesto que fue un acto de desobediencia civil y por supuesto que fue una gran performance, porque eso no es un referéndum real ninguno de ellos, ¿no? Por mucho que uno pueda estar de acuerdo o en contra de cada uno de ellos, no son referéndums reales porque solo participa fundamentalmente la gente que está de acuerdo y por tanto es una teatralización de la recogida de firmas y tiene un sentido muy parecido al que habían tenido las asambleas del 15M, en el sentido de que son escenificaciones de la democracia. Entonces, esto es mi visión del asunto, pero bueno, es un tema complejo, pero el Procés ha empleado herramientas icónicas muy elaboradas y que se podrían situar perfectamente, desde luego, dentro de las tradiciones de las performances políticas en la calle. Nada, estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Julia, así que no voy a añadir nada. Sí, por supuesto que el referéndum fue un acto de desobediencia civil, además con un grado de confrontación, ¿no?, por lo que tuvo de violencia, que obviamente pues otras experiencias anteriores, incluido el acto de desobediencia civil que mencionaba Julia a propósito del 15M, pues no tuvieron, ¿no? Y también comparto con ella que hay que ser prudentes, ¿no? Por más que detectemos estrategias visuales análogas, ¿no?, en diferentes contextos, pues ahora se mencionaba lo de los paraguas en el caso de las movilizaciones en Hong Kong o los chalecos amarillos en Francia. Claro, ahí digamos la singularidad de cada una de esas ¿no?, apariciones en la esfera pública
pues de la protesta, creo que hay que tenerla muy, muy en cuenta, porque si no lo que estaríamos haciendo es una suerte de formalismo del arte activista, ¿no? Y también eso es en fin. Estoy súper de acuerdo con lo que dice Jaime y además, bueno, simplemente que a mí me parece, no sé si Jaime estaría de acuerdo, que es como un vocabulario, ¿no? Hay un vocabulario de la protesta que se va ampliando, que se va cambiando, que se va remezclando y como sucede con todo vocabulario puede ser empleado para decir cosas muy distintas, ¿no? Pues hay otra pregunta para Jaime, que está. ¿Podrías explicar, clarificar algo sobre esa orientación ecosocial de la crítica institucional que te interesa abordar? Bueno, es una gran pregunta, es una gran pregunta. Sí, a ver cómo lo articulo porque estoy improvisando. O sea, creo que el gran problema con el que nos encontramos para enfrentar una crítica ecosocial de las políticas culturales es que no tienen que ver con aspectos relativos a los contenidos o incluso a los poderes que interfieren pues por ejemplo, no sé, en la dirección de los museos de arte contemporáneo o de las instituciones culturales que nos parezcan, ¿no? O sea, cuando uno habla a veces de cómo pensar desde una perspectiva ecosocial la crítica institucional, piensa en, qué sé yo, en las propuestas de Hans Hacke denunciando cómo algunas corporaciones petroleras que cometen todo tipo de abusos o crímenes en tal parte del mundo financian, ¿no? Las exposiciones de museos públicos en X país de Europa. ¿De acuerdo? Estamos pensando habitualmente en eso. A mí me parece que una crítica ecosocial de las instituciones culturales y en particular del, en fin, pues del arte contemporáneo, pasaría más bien por evaluar hasta qué punto, por ejemplo, sus infraestructuras son sostenibles desde una perspectiva posfosilista, por ejemplo, ¿no? O sea, qué tipo de infraestructuras culturales nos tenemos que dar a nosotras mismas para no exceder los límites biofísicos del planeta, ¿no? Y eso, por ejemplo, implica repensar la crítica institucional desde el punto de vista del urbanismo de proximidad. A ese tipo de cuestiones me refiero, que son más finas, ¿no? O sea, en realidad, si tú haces un análisis de la expansión de infraestructuras culturales en los estados keynesianos de posguerra y luego en el periodo neoliberal, coincide con la creciente dependencia, sobre todo de los países occidentales, de los países, digamos, del centro del sistema mundo, de los inputs energéticos procedentes de los combustibles fósiles y particularmente el petróleo. Entonces, con independencia, digamos, de los contenidos o de las políticas culturales que se desarrollen en cada uno de esos centros culturales, universidades públicas o centros de arte contemporáneo o lo que fuere, hay un problema de fondo que es un problema infraestructural, ¿eh? Y que, digamos, me parece que es donde realmente deberíamos ir al fino, porque ahí es donde también se juegan los afectos. O sea, creo que en buena medida la dificultad que a veces tenemos para generar ese tipo de nuevos vínculos sociales tiene que ver con que nuestra realidad cotidiana está atravesada por un recurso a tal cantidad de energía y recursos materiales, ¿no? que son funcionales a la aceleración de los tiempos de existencia, que nos generan, digamos, la imposibilidad de lidiar con instituciones que son gigantescas y cuya escala nos desborda, que multiplican las burocracias que tenemos que hacer para poder gestionarlas, ¿no? O sea, digamos, estamos insertos en unas macroestructuras del mundo de la cultura, también esto sería, por ejemplo, extensible al mundo de la investigación, que muchas veces lo que nos impiden es justamente hacer aquello que se supone que deberíamos hacer en ellas, ¿no? Y creo que eso tiene que ver con la tendencia expansionista del capitalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es fuertemente dependiente de los combustibles fósiles, ¿no? O sea, muchas veces hablamos de la expansión de los supermercados, de los centros comerciales, de las urbanizaciones, todas, y ahí tenemos muy clara esa conexión, ¿no? No sé, por ejemplo, la relación entre los supermercados, el modelo alimentario dependiente de los combustibles fósiles y la extensión de la agroindustria en países del llamado tercer mundo. Eso lo tenemos muy claro. Y sin embargo no nos damos cuenta de que también las infraestructuras culturales posteriores a la Segunda Guerra Mundial son dependientes también de esa expansión infraestructural que tiene un trasfondo energético absolutamente insostenible, ¿no? Entonces,
ahí habría que hilar fino y pensar. Pero es que yo creo que, digamos, el radicalismo de esa perspectiva es difícil de asumir ahora mismo en general por esas mismas instituciones, e incluso no sé hasta qué punto el mundo del arte, por ejemplo, de la producción cultural, está todavía relacionado con la gravedad de los diagnósticos ecosociales, no solo en torno al cambio climático, es algo que se conoce mejor, sino, por ejemplo, en relación a lo que supone la contracción de la disponibilidad de energía, ¿no? que vamos a enfrentar probablemente en las próximas décadas, ¿no? Entonces, eso. Muy bien, pues muchos ánimos. Porque... Sí, sí. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias y gracias a todos los asistentes, las personas que han asistido a la charla y que nos habéis facilitado, bueno, todos estos comentarios, habéis hecho estos comentarios y preguntas. Muchísimas gracias a todas. Y os emplazamos a la última, que será el jueves, con Julio Barrán y Laura Vives. Así que esa será la última a las 6, igual a la misma hora. Hasta entonces, muchas gracias. Hasta luego.